Continuando con la lección 4 o unidad 4, formas societarias en Colombia, digamos segunda parte, segunda lección de la unidad 4, vamos a hablar de la naturaleza jurídica de las formas societarias. A partir de la reflexión de que la figura jurídica sociedad es un contrato plurilateral de organización, ya no volvemos a discutir si la figura jurídica sociedad es contrato o no es contrato. Ya desde el artículo 98 del Código de Comercio tenemos claridad que la figura jurídica sociedad es un contrato, pero es la definición de contrato en sentido moderno, no en sentido del Código Civil del 1495, del artículo 1495, que allá se confunde toda la teoría de contrato con la teoría de convención como acuerdo de voluntades mediante el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer. No es esa teoría de contratos que vamos a aplicar. Vamos a aplicar la definición del artículo 864 del Código de Comercio, que habla que el contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y no vamos a enfrentar el concepto o la confusión entre contrato y obligación. Ya entendemos que el contrato puede constituir, regular o extinguir obligaciones. De una vez superemos la discusión. Para los civilistas puros, el contrato solamente genera obligaciones. Para los comercialistas, el contrato, como concepto de definición, constituye, regula o extingue obligaciones. Entonces, teniendo en cuenta que la figura jurídica sociedad es un contrato, no nos vamos a entrar a explicar las características generales de los contratos. Vamos a aplicar de una vez qué son los contratos desde el punto de vista de las características. Me estoy refiriendo a los contratos de sociedad. Es un contrato plurilateral porque participan dos o más partes. Es un contrato solemne porque siempre debe ser por escrito. Antiguamente era por escritura pública. Ahora se puede hacer por documento privado o escritura pública cuando se involucran los bienes inmuebles solamente por requisito registral, más no por requisito societario. Es un contrato consensual porque requiere de las voluntades de las partes para nacer. Así después en la bolsa de valores simplemente se adhiera a las condiciones que ya una empresa impuso. El contrato es principal porque su suerte depende de él mismo, de la sociedad, de la constitución, de dos o más personas, de ánimo a asociar, de aporte de bien y una actividad de comercio. Es oneroso, no hay contrato de sociedad gratuito, es de libre discusión o de adhesión. De libre discusión cuando las partes nacen y participan del nacimiento de la sociedad, pero es de adhesión, por ejemplo, cuando va y compra las acciones en la bolsa de valores. Es de ejecución instantánea porque los derechos como socio a las utilidades y a la participación política nacen al mismo momento de constituir la sociedad. Es de ejecución instantánea, de tracto sucesivo, porque las utilidades solo se pagan agotado el ejercicio contable del 1 de enero, ejemplo, al 31 de diciembre. ¿Por qué coloco el ejemplo del ejercicio contable del 1 al 31 del 1 de enero al 31 de diciembre? Porque en esto la práctica comercial, societaria, tributaria y contable conlleva a que las empresas en Colombia por lo menos no se enredan separando el ejercicio contable del ejercicio fiscal, que es del 1 de enero al 31 de diciembre. El contrato tiene nombre propio, se llama contrato de sociedades comerciales. Tiene un fin en sí mismo, es un contrato que no tiene más aquello que como propósito la riqueza, las utilidades, la rentabilidad, y para eso se vale concretamente pues de toda la estructura del artículo 98 o normas similares o complementarias cuando habla de empresas unipersonales o cuando habla de las empresas o de las sociedades por acciones simplificadas, cuya reglamentación está en la ley 1258 del año 98 y tiene unos requisitos distintos. Si estamos hablando del decreto 410, las obligaciones de todas las sociedades están en el artículo 198, los elementos de existencia, capacidad, dos o más personas, ánimo a asociarse, aporte de bien y una actividad de comercio.
entendiendo dentro de la actividad de comercio el ánimo de lucro. Cuando hablo de las condiciones de validez, estoy hablando del artículo 101 del Código de Comercio, que requiere capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita con los elementos particulares y propios de las sociedades comerciales. Pero aquí hay un desarrollo del artículo 1502 del Código Civil, y esto es lo que llaman las condiciones de validez de los negocios jurídicos. Pero indiscutiblemente, ¿en dónde se desarrollan los elementos estructurales de la sociedad? Si estoy hablando de las sociedades primarias del decreto 410 del año 71, Código de Comercio, estoy hablando del artículo 110 del Código de Comercio, que entra y me desarrolla todos los elementos propios del desarrollo de la personalidad jurídica. ¿Cuál es el desarrollo propio de la personalidad jurídica? Pues el desarrollo de la personalidad implica que una persona tiene derecho a su propia personalidad. ¿Qué es la personalidad jurídica en las personas jurídicas? Es trasladarle las características propias de la persona natural: el derecho al nombre, el derecho al domicilio, el derecho a la nacionalidad, el derecho al patrimonio, y lógicamente, como es un ente ficticio, aquí no cabe el concepto del derecho al estado civil. Desarrollados entonces en donde todos los elementos que acabo de describir sobre el desarrollo de la personalidad jurídica. El desarrollo de la personalidad jurídica se hace alrededor del artículo 110 en principio, pero la empresa unipersonal tiene sus requisitos propios, y la sociedad por acciones simplificada tiene todo su contenido en el artículo 5 de esta norma, la 1258, donde, igual que el artículo 110, desarrolla todos los elementos propios de la personalidad jurídica particular de cada una de las sociedades. Indiscutiblemente, hemos de revisar los elementos de las condiciones de asistencia, los elementos de las condiciones de validez, pero cuando llegamos, ejemplo, al desarrollo del contenido de la escritura, debemos referirnos en el artículo 110 al comparendo, al tipo social, al nombre de la sociedad, al domicilio, al objeto social, al capital o patrimonio, a la forma de administrar, al funcionamiento de la organización, a la determinación del ejercicio contable, a la forma de distribuir utilidades, a la duración de la sociedad, a los causales de disolución, liquidación, a la cláusula compromisoria o mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y debe en ese documento, una tan hecha, identificar el representante legal y la estructura administrativa y de administración, como es la junta directiva, la revisoría fiscal, las funciones, etcétera, etcétera, y los límites y las facultades que se le van a conceder a estos órganos. ¿Qué más se puede colocar en el contenido de la escritura? Los demás pactos que no contraríen todo lo que acabamos de describir. Esto, indiscutiblemente, este documento, que se llama Estatutos, Contenido de la Escritura, se llevan a la Cámara de Comercio, y la Cámara de Comercio registra la sociedad e inscribe los libros de contabilidad e inscribe todos los actos, y obliga a los comerciantes a cumplir una serie de deberes, y a partir de allí deriva toda la legalización de la empresa. Cumplido todo esto, entonces se dice que se ha legalizado la empresa desde el punto de vista de registro y publicidad de los actos mercantiles, y tiene que proceder a cumplir cada uno de los establecimientos de comercio de la sociedad los requerimientos que hacen los municipios en materia de lo que se llama legalización de la empresa, como es el concepto del uso del suelo, el concepto de salud, el concepto de bomberos, el concepto de saneamiento en general, normas ambientales, y en general tiene que ver todo lo que tiene que ver con los impuestos y la municipalidad. Cada establecimiento de comercio cumple requisitos distintos a los que se cumplen de manera nacional para absolutamente todas y cada una de las sociedades. A partir de aquí, entonces, es importante que desarrollemos más adelante todo el contenido del comparendo, la forma de llamarse las sociedades, el número de socios, el concepto de domicilio aplicado a las diferentes formas societarias, teniendo en cuenta la modernidad del domicilio electrónico y toda la teoría del domicilio tributario, y teniendo en cuenta todas las normas que hay sobre la notificación electrónica, y más ahora en época de pandemia, donde ha habido unas normas adicionales que obligan la forma de notificar
la forma de comunicarse las partes, porque como prácticamente desapareció el escritural y todo se tiene que entregar por vía digital, que digital es distinto por vía de oralidad. Se combina lo digital, que es que todo se sube a la nube o a la red, y lo oral, que es que se tiene que sustentar presencialmente, hablando en las audiencias que se llaman audiencias por medios digitales. Y en el sentido general, cumplido todo esto, entonces, cumplidas las normas que acabamos de describir, decimos que quedan integrados los elementos de existencia, artículo 98 primario del Código de Comercio Inicial, artículo 101, condiciones de validez del mismo código, o artículo 100 y artículo 110, que es el contenido de la escritura, llevando todo esto a la Cámara de Comercio, cumpliendo el requisito de publicidad, cumpliendo el requisito de oponibilidad, y ahí sí la sociedad tiene todo el efecto de la personalidad jurídica, que es que la sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Gracias, muchachos, espero reflexionen sobre este capítulo, por favor véanlo varias veces, porque en este capítulo está totalmente lo que es el desarrollo de la personalidad jurídica, es decir, el desarrollo de qué es una persona jurídica aplicado a las sociedades comerciales. Sociedades comerciales es sociedad legalmente establecida, le hace sociedad anónima, colectiva, sociedad en comandita por acciones, limitada, en comandita simple, en comandita por acciones, empresa unipersonal. Muy amables.